En este video continuamos con el libro La familia en la crisis de la modernidad de María Laura Méndez y Blas Alberti. En este video vamos a trabajar el capítulo 2, la prohibición del incesto, alianza e intercambio. Bueno, comienzan el capítulo planteando esta articulación de la que vienen trabajando entre naturaleza y cultura, ¿no? Esta distinción es una distinción lógica, en el sentido de que no podemos observarla directamente en la realidad, sino que la inferimos a través de sus efectos. La cultura en sus orígenes, plantea María Laura Méndez, solo la podemos conocer a través de los mitos. Es imposible conocer cuál fue el origen de las culturas. Solo podemos acceder a ella a través de los mitos, o sea, de manera indirecta. En el párrafo número 2 plantean ya el concepto de prohibición del incesto. Esta sería la única regla universal. ¿Qué quiere decir? Que se puede encontrar en todas las culturas de distintas maneras, pero es universal, está en todas las culturas de las sociedades, y que al mismo tiempo es una prohibición que se renueva en cada acto. ¿Qué quiere decir? Que esto no es que pasa una sola vez en la historia de una sociedad, sino que pasa todas las veces en las que se van, en la medida en que esta sociedad tiene una dinámica y se van generando nuevos grupos y nuevas familias. Por lo tanto, la prohibición del incesto, va a decir María Laura Méndez y Alberti, se renueva en cada acto, no se da de una sola vez. Esta prohibición del incesto no está en la naturaleza. Justamente la prohibición del incesto funda un nuevo orden, que no es el orden natural, pero que sí parte de la naturaleza. Y acá es donde, en el párrafo número 3, van a plantear la idea de anterioridad histórica. Suponemos que la naturaleza antecede a la cultura. Esta anterioridad histórica de la naturaleza, donde luego se va a instalar la cultura como intervención, la cultura viene a intervenir sobre la naturaleza, en ese lugar vacío que había dejado la naturaleza. Entonces, como conclusión del párrafo, podemos pensar de que la naturaleza impone la alianza, ¿sí?, pero no la determina. Digamos, la impone en el sentido en que es necesario desde el punto de vista biológico la unión de dos, hombre y mujer, o elemento hembra, como también se le suele decir, elemento hembra y elemento macho. Se lo puede plantear también en esos términos. Pero desde el punto de vista biológico, sí, para formar una alianza matrimonial necesitamos dos, como mínimo. Pero ahora, ¿cómo se va a dar esa alianza? Ya no depende de la naturaleza, ¿no?, sino que depende de otro orden, que es el orden cultural. Necesitamos dos para un nacimiento, pero el modo en que se va a instalar ese dos lo va a determinar otro orden, que es el orden cultural. Entonces la cultura impone contenidos, determina modalidades, o sea, los modos en que se va a dar la alianza, de modo que de esta manera el parentesco, los sistemas de parentesco, se transforman en un hecho social y ya no solamente en un hecho biológico. Esta cultura entonces también introduce un nuevo orden, como dijimos, el orden simbólico. ¿Y para qué? Para asegurar la existencia del grupo. Y otra cuestión importante a tener en cuenta en el párrafo número 4 es que la cultura va a sustituir el azar por la organización o determinación, podríamos decirle también. Es decir, que esa alianza que está en su modalidad determinada por la cultura o condicionada por la cultura, hace que el azar no intervenga a la hora de la formación de las alianzas. Es decir, que como venimos conversando en otros párrafos anteriores, en capítulos anteriores, digamos, la elección matrimonial, la elección de pareja, no es por azar, está condicionada por la cultura.
Este nuevo orden, el orden simbólico, se manifiesta donde el grupo pone en juego valores para poder existir. ¿Cuáles son estos valores? Fundamentalmente, mujeres, como un valor esencial dentro del cuerpo de una sociedad, las palabras, porque estamos hablando de seres que están atravesados por el lenguaje, y los bienes, es decir, los intercambios que se generan a nivel de los objetos, de los bienes. Este orden cultural que se manifiesta a través del grupo, poniendo valores en juego, funcionan como medidas de control colectivo. ¿Para qué? Para poder garantizar la circulación. En el párrafo número 6, la prohibición del incesto, va a plantear Alberti Méndez, permite superar la desigualdad natural de distribución de las mujeres como un valor esencial. Y en el párrafo 7 va a plantear que esta prohibición del incesto posibilita el acceso a la libertad para los integrantes del grupo, ya que las relaciones se definen en términos de grupo y no individuales. ¿Qué quiere decir? Que al prohibir ciertas relaciones sexuales al interior de la familia, esto genera libertad, ¿sí? Para que los integrantes del grupo, fundamentalmente las mujeres, tengan la libertad de poder salir de ese grupo familiar y elegir, dentro de lo que la cultura lo permite, a otra persona fuera del grupo endogámico. O sea que fíjense cómo la prohibición del incesto está vinculada a la libertad de las personas en una cultura. En el párrafo número 8 de la página 40, Alberti Méndez van a plantear que el matrimonio es una institución entonces de tres, madre, padre, hijo, pero la mujer, como venimos diciendo, posee un valor esencial para la vida del grupo. Interviene para afirmar que la relación que hace posible el matrimonio es una cuestión social y grupal, y no natural, y no solo de la naturaleza. Volvemos sobre la misma idea, ¿no? La importancia de pensar el matrimonio como un hecho social. Entonces podemos pensar de que es una cuestión grupal de lo que estamos hablando. Entonces en el párrafo número 9, el grupo entonces no legitima cuál es la relación, sino que solo obedecen lo que se prescribe. O sea, no es que el grupo no legitima cualquier relación, esto es lo importante de este párrafo 9, sino solo aquello que está prescripto. Luego, en el párrafo número 10, van a señalar Alberti Méndez el aspecto positivo de la prohibición del incesto. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora, si hablamos de prohibición del incesto, decimos que esto no se puede. Pero el no se puede tiene su correlato positivo, que marca una forma de organización en cuanto a la distribución de las mujeres en una sociedad a través de distintas formas, que van de la poligamia a la monogamia, que sería el límite mínimo de forma de circulación de las personas en una cultura. Y esto marca de vuelta lo que venimos trabajando, que la poligamia y la monogamia son dos conceptos complementarios. En el párrafo número 11, la prohibición del incesto, nos van a decir Alberti Méndez, afirma el predominio de lo social sobre lo natural, de lo colectivo sobre lo individual, de la organización sobre lo arbitrario de ¿por qué esto es importante esto último? El grupo no elige con quién establecer estas relaciones, sino que el grupo obedece la prescripción de una ley. O sea, obedece a un cierto tipo de organización. Esto permite que los integrantes del grupo
por ejemplo, como venimos hablando del mito de la horda, no sea el padre quien domina todo el grupo, sino que ese padre a su vez se rige por una organización legitimada. Entonces, en ese sentido, la prohibición del incesto implica el predominio de la organización por sobre lo arbitrario de un padre gozador, podríamos pensar. En el párrafo número 12, ahí van a trabajar sobre la prohibición. Que al mismo tiempo, prohibición es prescripción. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo que te digo, no podés hacer esto, al mismo tiempo te digo la forma positiva, que es, debes hacer esto de tal manera. Entonces la prescripción genera un sistema de prestaciones y contraprestaciones, o sea, yo te doy y al mismo tiempo recibo, ahora lo vamos a ver, que conecta a los distintos miembros del grupo y a su vez a ese grupo con otros grupos. Y así se va a ir definiendo el límite entre la exogamia, o sea, el exterior del grupo, el afuera del grupo, y la endogamia, el interior del grupo familiar. Entonces, en el párrafo 13 van a poder pensar, se puede pensar esta idea de comunidad como una idea de solidaridad. La comunidad es una solidaridad entre grupos, de un grupo con otro grupo. ¿Para qué? Para la existencia del grupo, ¿no? Y de los grupos y de una sociedad. En el párrafo número 14, me confundí, de la página 41, ahí podemos pensar la endogamia ahora, que estaría marcada por una imposibilidad, ¿no? Que la instaura el propio matrimonio, que estaría fuera de los límites de la cultura, ¿no? El hecho de formar un matrimonio exige ciertas imposibilidades, como por ejemplo tener relaciones sexuales con el hijo del matrimonio, o de las diferentes prohibiciones que ustedes conocen dentro de la propia vida familiar, que eso marca los límites de la cultura. Entonces, en el párrafo 15, endogamia y exogamia son dos perspectivas solidarias, como cuando hablábamos de la poligamia y la monogamia, digamos. Son dos, tanto la endogamia como la exogamia son perspectivas solidarias porque marcan un límite, donde cada término, ¿no? Padre, madre, hijo, tío, se define por su posición dentro de un sistema. En el párrafo 16 van a plantear que esta relación que se instala dentro del sistema, convierte a cada término, padre, madre, niño, en un nombre, dentro de un sistema significante. ¿Qué quiere decir sistema significante? Esto es importante que entiendan. Como estamos trabajando en la perspectiva estructuralista, la antropología estructuralista se va a valer de la disciplina lingüística, ya que considera que tanto la familia, la organización familiar, como el lenguaje que utilizamos para comunicar, funcionan de la misma manera. Sí, así como lo escuchan. Tanto el sistema de la lengua, con la cual la lengua y el lenguaje que utilizamos para comunicar, se rigen por signos. Bueno, la familia tiene ese mismo forma de funcionamiento que un lenguaje, ¿sí? Cada signo está compuesto por un significante, que es la imagen acústica, o sea, lo que ustedes escuchan cuando digo una palabra, y un significado, que sería lo que significa esa palabra. Por ejemplo, si yo digo perro, ustedes se imaginan un perro con 4 patas. Pero atención, la palabra perro, el significado de la palabra perro, está en relación a otros significados, porque si yo digo, por ejemplo, perro Santillán, ya no estoy significando que estoy hablando de un perro de 4 patas, estoy hablando de una persona. Por lo tanto, el significado, ¿sí?, del significante perro depende de la relación con otros significantes. Lo mismo pasa con la familia. El significado del nombre madre, de la palabra madre, depende su existencia de su relación con otro significante que sería el significante hijo. Sin hijo no hay madre y sin madre no hay hijo. Por eso es que tanto madre, padre e hijo entran dentro de un sistema significante, ¿sí? Y como todo sistema significante regido por el lenguaje, ¿sí?, está ordenado a partir de una sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Son las reglas, ¿no?
en el lenguaje ordinario, ahora que ustedes me escuchan hablar a mí, para poder entender lo que yo digo, me estoy rigiendo por ciertas reglas gramaticales. Bueno, en una familia pasa lo mismo. Hay reglas, como venimos estudiando, la prohibición del incesto, que marcan una forma de organización y que marcan una posibilidad de combinaciones. Y a eso le llaman ley combinatoria. Bueno, en el párrafo número 17 van a continuar con el concepto de endogamia y ahí van a señalar el aspecto negativo de la endogamia, digamos que sería la prohibición del incesto. En la endogamia, o sea, al interior del grupo, no se puede hacer tal cosa, eso sería la prohibición, ¿no? O sea que al interior del grupo hay cuestiones prohibidas. En definitiva, hay un grupo que siempre está prohibido. Yo no puedo armar un grupo donde circule la sexualidad con mi hijo, ¿no? Porque eso estaría prohibido. Pero ese grupo prohibido, que no se puede hacer en la cultura, implica la existencia de grupos permitidos. Ahí está la versión positiva, ¿no? Donde la cual surge el matrimonio como una posibilidad inevitable, o sea que no tenemos otra manera, de algún modo, de poder vincularnos con otras personas, si no es a través del matrimonio, que sería la forma positiva de la prohibición del incesto. Siempre estamos hablando desde el punto de vista de la sexualidad, que no se limita solo a la reproducción, recuerden. Bien. Sigamos. Luego, ya vimos la endogamia. Ahí voy. Entonces, estamos estudiando la endogamia en su aspecto negativo. Y ahora pasamos a la exogamia. La exogamia, en el párrafo 18, sería la expresión colectiva de la prohibición del incesto. Y claro, si se prohíbe ciertas relaciones sexuales al interior del grupo, ¿qué va a generar eso? Una salida, una exogamia hacia el exterior, y me va a conectar con la comunidad. Por eso, la exogamia sería la expresión colectiva de la prohibición del incesto, que va a fundar una regla. ¿Cuál es esa regla? La regla de la reciprocidad, ¿sí? Dar y recibir. Y a su vez esa reciprocidad va a fundar, esa reciprocidad producida por la exogamia va a generar el intercambio de personas, de bienes y de palabras, como venimos diciendo. En el párrafo número 19 entonces van a trabajar sobre el concepto de intercambio. ¿Qué sería el intercambio? Donaciones recíprocas. ¿Qué quiere decir donaciones recíprocas? Dar, pero al mismo tiempo recibir. Y eso es una obligación de dar, ¿no? Yo soy padre, dar a mi hija, porque yo no puedo establecer relaciones con mi hija, dar a mi hija y al mismo tiempo recibir, ¿sí? Digamos, otra persona, y así se va generando la dinámica social en una cultura. Y ahí van a trabajar el concepto de Marcel Mauss, un antropólogo y filósofo denominado hecho social total. ¿Qué quiere decir? Que el intercambio es un hecho social total, que no se puede solamente limitar la idea de intercambio solo a una variable, es decir, por ejemplo, económica. El hecho social total implica una multiplicidad de variables a la hora de pensar el intercambio. Religiosa, mítica, vincular, económica. O sea que por eso es total, porque involucra una serie de variables que no solamente se reducen al intercambio vincular o solamente a lo económico. Bien, en el párrafo 20 de la página 42, ahí van a trabajar la prohibición del incesto otra vez, en el sentido de, ahora sí, donación recíproca, ¿sí? ¿Qué van a plantear? Que esta idea de donación recíproca que venimos trabajando, que es obligada, se obliga, es un dar y recibir obligado, se permite una contraposición de lo que implica la cultura capitalista del consumo unilateral, ¿no? Porque yo tengo que dar
No me puedo quedar con todo, tengo que dar para poder recibir. El consumo unilateral sería solo recibo, por ejemplo, y del otro lado solo da. ¿Se entiende cómo la donación recíproca de la provisión del incesto es toda una crítica al capitalismo? Bueno, en el párrafo 21 plantean la exogamia, que va a instaurar justamente, como venimos diciendo, esta concepción de reciprocidad que está regulada por una ley, en tanto que es obligatoria, y también, como hablamos de la provisión del incesto, se define en cada instante, no se da de una sola vez, se define en cada instante de la vida social, porque los grupos se van reproduciendo y genera otra vez, hay que volver a instalar la prohibición del incesto. No como un hecho consciente, sino como un hecho cultural, colectivo. Entonces, podemos decir en el párrafo 22 que el intercambio y la reciprocidad, ¿no? Pertenecen no al orden natural, sino al orden simbólico y cultural, ¿no? Que hace que se transforme el estímulo biológico y natural en un signo. Esto que habíamos hablado recién, ¿no? El signo sería el elemento básico de todo lenguaje, ¿sí? Que está compuesto por un significante y un significado. El significante, vuelvo sobre lo mismo, el significante es la imagen acústica de una palabra. Agua, por ejemplo, es la imagen. ¿Y agua qué significa? Eso es el significado. Y como dijimos, el significado de un significante depende de la relación con otros significantes. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, si digo árbol, no necesariamente estoy hablando del árbol que tiene hojas. Puedo estar diciendo, porque si digo árbol de leva, leva redefine el significado de árbol y por lo tanto estoy hablando de una parte de un motor, ya no de una planta. Entonces, intercambio y reciprocidad entran dentro del orden simbólico y permiten que todos los estímulos naturales, ¿sí?, se transformen en signos. ¿Qué quiere decir esto? Tanto las personas biológicas como las cosas, todo tiene un valor de signo, todo tiene un valor de lenguaje. Y esto permite la articulación entre naturaleza y cultura. En el párrafo número 23 van a plantear que esta ley lo que permite es hacer surgir instituciones. Y estas instituciones son el espacio donde se van a definir estos intercambios regulados. En el párrafo 24, ahí van a plantear cómo desde cierta perspectiva económica se termina reduciendo muchas veces el intercambio solamente al dinero, como que el intercambio es lo mismo que dinero, cuando en realidad lo que se intercambia, como venimos diciendo, son un montón de variables dentro de una vida social. Es decir, que lo que ellos llaman reduccionismo economicista deja por fuera un montón de elementos de la vida social que también se intercambian, como venimos diciendo. En el párrafo 25 van a plantear que el orden simbólico entonces exige una convertibilidad, implica una conversión de elementos biológicos, como veníamos diciendo, naturales, en signos semióticos, lingüísticos. Estos signos, digamos, lo que permite es superar la contradicción o sujeto-objeto. ¿Qué quiere decir? Pensando fundamentalmente en la mujer, porque es un valor esencial dentro de una sociedad. La mujer, al mismo tiempo, es sujeto del propio deseo. Cada mujer desea, pero al mismo tiempo debe ser objeto del deseo del otro, para que se pueda producir un amor bien correspondido, por ejemplo. Y ese es el lugar de la mujer dentro del orden simbólico. Tiene el lugar de mediadora de la alianza. Permite la mediación entre hombres, niños. Fíjense qué lugar privilegiado o de esencial tiene la mujer y cómo históricamente siempre se la imposibilitó, se la reduce al ámbito doméstico, cuando en realidad la otra cara justamente es la cara revolucionaria, ¿no?, dentro de una sociedad mediadora, como vienen diciendo Alberti y Méndez. Y terminan diciendo entonces que justamente los mitos vienen a expresar muchas veces la idea de poder engañar esta ley. Por ejemplo, Edipo, que se acuesta con la madre,
El mito del padre de la horda que se acuesta con todas las mujeres, sin importar si son sus hijas, etcétera. ¿Qué están haciendo estos mitos? Dando cuenta de que en algún momento fugaz de la historia se ha logrado engañar a la ley. Y terminan. Pero justamente no se puede ganar sin perder, ni gozar sin compartir en una sociedad. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo.